tardes, nos encontramos como cada jueves para una nueva emisión de su programa Mundo Jurídico, su noticiero especializado en temas de actualidad jurídica. Con ustedes quien les habla, Cáceres Yanina. El día de hoy vamos a tratar un tema en el que seguramente todos hemos escuchado hablar en algún momento y que para muchos es totalmente desconocido: la hipoteca. Pero ¿en qué consiste esta figura? ¿En dónde surgió? ¿Cómo opera en Argentina? ¿Qué leyes rigen la materia? Son algunos interrogantes que resolveremos el día de hoy. Desde ya invitamos a nuestros televidentes a comunicarse a nuestro chat virtual y dejar sus consultas sobre el tema, las cuales serán respondidas a lo largo del programa. A modo introductorio, paso a contarles acerca de la hipoteca en el derecho romano. En el derecho romano había dos formas de garantizar la deuda. Una era la fiducia, en el cual el deudor trasladaba al cum creditore la propiedad de un bien al acreedor para garantizar la deuda. Y la prenda o el pignus, que presentaba una regulación parecida a la actual, el mismo consistía en la entrega de una cosa al acreedor para su seguridad de su crédito, con carga para este acreedor de restituirlo una vez obtenida el pago. Esta forma portaba un gran defecto, que era que el acreedor se le privaba del uso y goce de esa cosa, surgiendo así la necesidad de un procedimiento más completo que protegiese al acreedor con una garantía igual, pero dando la posibilidad al deudor, al menos hasta el vencimiento de la obligación, de poder usar y gozar de la cosa. Es así como nace la hipoteca. En cuanto a su naturaleza jurídica y su definición, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1887, enumera el derecho real de la hipoteca y destaca su definición en el artículo 2205, título 12, capítulo 2, que nos indica que se constituye bajo exigencia formal, ¿sí?, solemne, absoluta. La inscripción registral es declarativa, al solo efecto de hacer oponible el derecho a terceros interesados de buena fe. El concepto que estipula el código para hipoteca en el Código 2205 establece y redacta que la hipoteca es un derecho real de garantía que recae sobre uno o más bienes inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar su producido, el crédito garantizado. Un análisis para una mejor comprensión, ¿sí?, acerca de este concepto es una garantía que tiene el acreedor, que posee él mismo para asegurar el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Me detengo en la observación específicamente del concepto donde establece el código que dice que recae sobre uno o más bienes inmuebles, ya que los derechos reales de garantía pueden tener por objeto bienes que no sean cosas, a modo de excepción, ¿no? Al respecto, el artículo 2188 señala la especialidad en cuanto al objeto, indicando que cosas y derechos pueden constituir el objeto de los derechos reales de garantía. Al efecto, refiere que ese objeto debe ser actual y estar individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo. A modo de ejemplo, el Código regula en el derecho de superficie, donde prevé que puede ser objeto de una hipoteca el derecho de construir, plantar o forestar. Artículo 2120, primer párrafo. Una aclaración que cabe destacar es que él o los inmuebles siguen perteneciendo al constituyente, pero este puede enajenarlos a nombres de terceros, que puede ser deudor o no. Eso expresa el artículo 2205 en el Código Civil y Comercial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la hipoteca se constituye sin la necesidad de la tradición. Entonces, para ir identificando aún más la garantía de la cual estamos hablando, dejamos en claro acá
que no se trata del uso y goce ni la disposición, sino de facultades totalmente distintas, consistentes en perseguir el objeto y percibir el crédito con la preferencia que corresponda, en el supuesto caso del que el deudor no cumpla con su obligación. Ahora, para ir finalizando, nos detenemos en cuanto a los caracteres de la hipoteca. Tenemos que es un derecho real accesorio, ya que supone la existencia del o los créditos cuyo pago asegura, fundado en la voluntad de las partes. Otro de los caracteres también que tiene la hipoteca es un derecho indivisible. Es decir, la hipoteca subsiste en forma completa sobre él o los bienes grabados, aun cuando parte de la deuda haya sido pagada mientras siga debiendo algo al acreedor. Salvo las excepciones, como había nombrado anteriormente, no solamente el objeto de la hipoteca es un inmueble, sino también puede ser un derecho a modo de excepción. Solo pueden ser convencional, el código desecha la vía judicial y testamentaria. Concluyendo mi desarrollo acerca de este importantísimo instituto que es la hipoteca, quiero darles a conocer todo lo que tenga que ver con las acciones que le asisten al acreedor en el supuesto caso de incumplimiento por parte del deudor. Hay dos acciones, la acción personal y la acción real. La acción personal nace con el vínculo jurídico que da lugar al otorgamiento de la garantía hipotecaria. La acción real que nace con la hipoteca misma. Estas dos acciones actúan en forma conjunta. En caso de incumplimiento por parte del deudor, el acreedor reclama. Y esa sería la acción personal. La acción real conlleva la ejecución, ¿sí?, y la venta del bien para cobrarse con su precio. Bueno, sin más que decir, le damos la bienvenida a Josefina Iturbe. Ella es nuestra experta reportera en historia legislativa. Ella se encuentra en la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos ha preparado un informe sobre el recorrido que ha tenido este instituto en territorio argentino. Adelante, Josefina. Muchas gracias, Janina. En efecto, hemos realizado un rastreo detenido de los anaqueles de la historia argentina y hemos encontrado que esta figura no solo no es nueva en nuestro contexto, sino que ha tenido diversos momentos y normativas que la han regulado de acuerdo al acontecer socioeconómico del tiempo transitado. En nuestro país, hasta la sanción del Código de Vélez-Sarsfield, regía la legislación de las antiguas leyes españolas en materia de hipoteca. Y por ejemplo, en ellas, la palabra hipoteca no se utilizaba, pero sí la palabra peño, y este podía ser voluntario, legal o judicial. A pesar de no contar con registros inmobiliarios, desde el año 1796 funcionó en Argentina un registro de hipotecas que se hizo definitivo en el año 1802. Es en ese tiempo que muchas provincias comenzaron a dictar leyes sobre hipoteca, pero resultaron ineficaces debido a la pronta sanción del Código Veneciano. Es este código quien regula minuciosamente a la hipoteca en el libro tercero del título 14, estableciendo que el derecho real de hipoteca tiene seguridad por el privilegio del derecho de preferencia y de persecución. Dispone que es un derecho convencional, que es accesorio de una obligación principal, y que es formal porque requiere de la inscripción en un registro especial para su oponibilidad frente a terceros, dependiendo de su validez, que cumpla con los requisitos que la ley prevé, y que en principio es un derecho indivisible. Otra norma legal que arregla esta figura a partir del año 1994 es la Ley 24.441, la Ley de Financiamiento de la Vivienda y Construcción. Es muy importante para poder fundamentar la sanción de la misma, explicar el marco constitucional invocado. Es la reforma constitucional de 1957 y luego la de 1994 que impone al Estado el deber de establecer las condiciones para el acceso a una vivienda digna. Desde ese momento el Estado comienza a utilizar distintas modalidades y figuras jurídicas para cumplir
con el imperativo constitucional. Durante muchas décadas las políticas estatales estaban dirigidas más bien a la construcción de viviendas y adjudicación, pero tomando el Estado los riesgos empresarios y utilizando los propios recursos financieros. Fue hasta el año 1994 que el Estado construía las viviendas utilizando preferentemente los contratos de obras públicas y además financiaba la construcción con los fondos públicos. En los años 90, dentro de un marco de reformas y la descentralización, se comienza a pretender pasar de un Estado constructor y financiador a uno facilitador de los mercados de vivienda, canalizando el ahorro hacia la construcción de las mismas y promoviendo a una actuación de un sector privado para mejorar la eficiencia y la calidad constructiva, quedando aquí el Estado lejos de los riesgos de la construcción. Es valioso recordar que en el año 2001 el Poder Ejecutivo dicta un decreto con una serie de normas que impone restricciones para el retiro de depósitos bancarios por parte de los ahorristas. Es el famoso corralito, que condujo a que muchos de estos que tenían hipotecadas sus viviendas se encuentran en mora por no poder abonar sus créditos. Y es en este entorno que se da lugar al fallo de Ariel Rodolfo Gravano y Patricia Escofet, quienes en el año 1999 reciben un préstamo de $79.000 del Bank Boston, el cual grabaron con un derecho real de hipoteca a su única vivienda familiar. Así pues, en el año 2002 incurren en mora motivando la promoción de una ejecución hipotecaria, con el fin de que pagaran al acreedor el total adeudado. Los afectados consideraban que se estaba violando su garantía constitucional de igualdad, porque a la entidad financiera le otorgaban por ley un sistema de refinanciamiento hipotecario. Como opción, increíblemente, el máximo tribunal consideró que se encontraba firme el remate que ya debía ser llevado además adelante por la ejecución del capital adeudado. De tal modo, podemos ir viendo que diversas leyes van mudando algunos aspectos de este derecho real de hipoteca con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, la ley 17.711 estatuye que el juez, para el caso en que hayan varios inmuebles, puede fijar el orden para su venta. Introduce la posibilidad de reservar un rango de preferencia de primer grado, si así lo manifiestan las partes, y fija aquí que el plazo de duración es de 20 años para la inscripción en el registro, si antes no se renueva por la voluntad de las partes. De esta manera, una vez más, los argentinos podemos vernos en este marco legal envueltos en una nueva crisis en el año 2019, pero esta vez una crisis mundial, que exige al país definir acciones políticas y jurídicas. Y es el Poder Ejecutivo quien, apelando a sus potestades constitucionales que le brinda el artículo 99, inciso 1 y 3, que dicta un decreto, el 319/20, en vigencia a partir del 29 de marzo del 2020, fundamentándose en la emergencia económica, determina el congelamiento de las cuotas hipotecarias hasta el 31 de enero del 2021, quedando las mismas congeladas al mes de marzo del 2020. Entre otras cosas, también ordena la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, prórroga de inscripciones y otros. Estos han sido los hallazgos encontrados en nuestra investigación sobre los documentos históricos legislativos que reposan en el Congreso de la República. Sigan ustedes en el estudio. Muy interesante todo lo que nos ha contado Josefina Iturbe acerca de este instituto que es la hipoteca. Y con todas las cuestiones que atañen al derecho, no son inamovibles y se ajustan a los vaivenes de la realidad social. Por eso, ahora mismo nos vamos con nuestra corresponsal Nancy Vargas, quien nos acercará algunos aspectos legales de gran importancia en materia judicial. Te escuchamos atentamente, Nancy. Buenas tardes a nuestros televidentes. El día de hoy me encuentro en los tribunales de Corrientes, donde después de interrogar a los expertos en materia judicial, hemos podido conocer todo sobre la legitimación necesaria para la constitución de hipotecas, así como la posibilidad de usar esta figura cuando se trata de bienes indivisos. Ahora bien,
no podemos comenzar a hablar sin antes mencionar el artículo 2206 de nuestro Código Civil y Comercial. El mismo dice: legitimación. Pueden constituir hipoteca los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y superficie. Es decir, son los titulares de derechos reales sobre cosa propia, ya sea uno o más inmuebles. Y por supuesto no debe haber ninguna ley que lo impida y deben tener capacidad para hacer la garantía. Ahora veamos algunas particularidades a tener en cuenta. En el caso del titular del dominio, el dominio que tiene el titular es revocable y fiduciario. Puede igualmente constituir hipoteca, pero sujeto a la consecuencia de su extinción. Ahora bien, en el caso del titular de condominio, si es un condominio, el titular puede afectar la cosa por su parte indivisa. Cuando hablamos de titular de propiedad horizontal, puede constituir hipoteca sobre su parte privativa y sobre la parte común indescindible. Y el caso del titular de superficie puede constituir hipoteca ya sea sobre el derecho a construir, plantar o forestar o sobre la propiedad superficiaria, en ambos casos limitados al plazo de duración del derecho de superficie. La nómina que antecede no es taxativa, pues deben incluirse también como legitimados los titulares de derechos reales que recaen sobre los conjuntos inmobiliarios, clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, tiempo compartido, entre otros. Respecto de las unidades funcionales derivadas de la subdivisión de los predios generales y que se transmiten en propiedad a los particulares, con la única excepción de las parcelas de los cementerios privados, atento a su carácter de inembargables, salvo que se trate de una hipoteca constituida en garantía del pago del saldo del precio de su adquisición. Ahora bien, por último, vamos a despejar algunas dudas sobre las características de la hipoteca de parte indivisa, algo que les interesa mucho a nuestros televidentes. Pero antes debemos mencionar el artículo que lo avala en nuestro Código Civil y Comercial, el 2207, que dice: hipoteca de parte indivisa. Un condómino puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. Mientras subsista esta hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario que no presta consentimiento expreso. Primeramente, debemos saber que el condominio tiene amplias facultades con relación a la parte indivisa. Ya prevé el artículo 1989 que cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medida de su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes condóminos. Y los acreedores pueden embargarla y ejecutarla sin esperar el resultado de la partición que le es inoponible. La renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos. Entonces, queda claro que el acreedor hipotecario, si el deudor no cumple, este puede ejecutar la cosa por la parte indivisa antes de que se haga la partición. Si la partición se hizo, también puede hacerlo, a pesar del efecto declarativo que le asiste a dicho acto. Artículo 1996 y 2403, ya que le es inoponible. De tal forma, solo se vería impedido de ejecutar la parte indivisa el acreedor hipotecario si realiza la partición y el inmueble le toca el lote a otro condómino y él presta su consentimiento expreso o la partición se hizo judicialmente.
Concluyendo, cabe aclarar que el código no exige la notificación al acreedor, pero se puede deducir esta obligación tácita de hacerlo, pues de lo contrario sería inoponible lo que se decida sin darle al acreedor la oportunidad de hacer valer sus derechos. Y aquí vamos llegando al fin. Después de haber compartido con ustedes esta información, me despido hasta el próximo informe. Gracias, Janina. Siempre nuestra reportera, siempre sorprendiendo. Muchas gracias, querida Nancy. Continuaremos profundizando en la materia desde otro ángulo fundamental, la academia. En este caso, nuestra corresponsal Jimena Benítez se ha desplazado a la Universidad Nacional del Nordeste, donde expertos en la academia han respondido sus consultas que nos han llegado a través del chat virtual que hemos dado a conocer desde el inicio de esta emisión. Su noticiero Mundo Jurídico. Le volvemos a recordar que abajo en pantalla están los números disponibles para mandar sus consultas, sus preguntas, ¿sí? Ya que iremos respondiendo a medida que vamos desarrollando otros aspectos o también llegando al final de esta emisión. Muchísimas gracias. Atentamente te escuchamos también, Jimena. Gracias, Janina. Como lo dijiste, la Universidad Nacional del Nordeste nos ha recibido en su alta casa de estudios, donde las directivas del Departamento de Derecho Civil y Comercial nos han dado un informe detallado sobre hipoteca en lo referente a las formalidades que rodean a esta institución y otros importantes temas relacionados. Para empezar, nos han explicado todo lo referente a los requisitos formales que rigen la constitución de una hipoteca. En efecto, la misma no puede constituirse de cualquier modo, ya que el Código Civil y Comercial de la Nación exige de una forma especial que, salvo disposición legal en contrario, se haga por escritura pública y asimismo regula sobre la forma en que debe instrumentarse la aceptación del acreedor, la cual puede ser ulterior siempre que se otorgue con la misma formalidad y previamente a la registración. La solemnidad de la escritura pública es absoluta, es decir, que sin ella el acto carece de existencia legal y no sería posible demostrarlo por otros medios. Resulta que no es indispensable que el acreedor se encuentre presente en el acto de otorgamiento de la escritura respectiva, pero sí lo es que en el caso de ausencia manifieste su aceptación en una instancia posterior. La constitución válida supone necesariamente la aquiescencia del acreedor. Continuando en este tópico, encontramos que para efectivizar la aceptación del gravamen por parte del acreedor se imponen dos recaudos. Uno formal, que sería que la declaración del acreedor se encuentre contenida en una escritura pública, y el segundo, que sea otorgado en forma previa a la registración de la hipoteca. De esto último, resulta que el derecho real de hipoteca debe ser además inscripto en el registro de propiedad inmueble. Ahora bien, es importante destacar que para poder garantizar el derecho real de hipoteca debemos claramente, como surge de las disposiciones legales, determinar su objeto, y la Casa de Estudios de la UNE nos enseña que implica determinar el objeto de la hipoteca, como manifiestamente surge del artículo 2209 de dicho código ya mencionado. El inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medios perimetrales, superficie, colindancias, datos de registración, nomenclatura catastral y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualización. El artículo 2188 del Código Civil y Comercial anticipaba la necesidad de individualizar adecuadamente el objeto de la garantía en el contrato mediante el cual se la contribuye. Ahora bien, el artículo 2209 del Código constituye una concreta aplicación de aquella disposición en el marco específico de la hipoteca.
Las cosas y derechos que pueden constituir el objeto de los derechos reales de garantía deben ser actuales y deben estar individualizados adecuadamente en el contrato constitutivo. En consonancia con esa regla, conocida como el principio de especialidad objetiva, el texto precisa la manera como debe ser designado el inmueble, objeto del gravamen en el acto constitutivo de la hipoteca. La finalidad del precepto radica en individualizar adecuadamente el objeto sobre la cual recae la garantía a los efectos de satisfacer lo que establece el artículo 2188 del Código. Siguiendo con nuestro desarrollo, también podemos mencionar un instituto de la esfera de los derechos reales que caracteriza este derecho real de garantía, que es la hipoteca revertida o también conocida como hipoteca inversa. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la hipoteca revertida? Para los que no conocen o no logran la comprensión del instituto, la admirable casa de estudio nos enseña sobre esta cuestión diciendo que la hipoteca inversa es un producto financiero orientado a personas mayores mediante el que obtienen el precio de su vivienda habitual en forma de rentas mensuales. Este producto, popular en países como los Estados Unidos, se ofrece como un complemento a la pensión. En España ganó peso durante la crisis, aunque sigue siendo un producto no demasiado utilizado. Sin embargo, conviene conocer cómo funciona antes de recurrir a ella. Entonces, ¿cómo funciona la hipoteca inversa o revertida? Al contrario que en una hipoteca corriente, en la inversa se abona el precio por lo general a plazos. El importe máximo que puede prestar el banco es el valor de la vivienda. Por tanto, para amortizar la hipoteca habrá que devolver el total del capital cobrado más el precio del préstamo, intereses fundamentalmente. Esta facultad de amortización corresponde al propietario o beneficiario o a sus herederos tras el fallecimiento de aquellos. En tanto que es una facultad, los herederos podrían desentenderse del inmueble que quedaría en manos del banco. Lo interesante de la figura es que convierte el capital inmobiliario de las personas mayores en una pensión complementaria. Y esto es muy interesante en una sociedad en la que las pensiones públicas no siempre son necesarias y donde aumenta la longevidad, pero también los gastos médicos y en dependencia. Entonces, ¿esto puede funcionar en Argentina? Bueno, en la hipoteca tradicional el problema es que en un contexto inflacionario o con fluctuaciones cambiarias es improbable que los proveedores de crédito ofrezcan préstamos a tasa fija a largo plazo en moneda local. Los créditos a tasa variable o con cláusula de ajuste, ya sea UVA, circular, etcétera, no funcionan en un contexto inflacionario, pues el valor del crédito no ajusta de la misma manera que los ingresos del deudor. Sin embargo, en la hipoteca inversa, lo que ajustaría sería la renta vitalicia que recibe el titular del inmueble, con lo cual no se presentarían los problemas típicos de los deudores de tener que afrontar una cuota de valor creciente al ritmo de la inflación. Para implementar el producto se necesita primero una legislación específica, ya que no es un préstamo convencional. Al respecto hubo un anteproyecto de la diputada Graciela Ocaña, pero también hay experiencias de otros países que pueden ser tomadas como referencia. Volviendo a la pregunta si puede funcionar en este país, mi respuesta es que sí. Y al respecto, la autoridad de la Casa de Estudio dijo que con un adecuado marco normativo y recaudos para proteger los derechos de propiedad y de los usuarios de servicios financieros,
valdría la pena hacer el intento. Esto fue tan solo un resumen de la larga charla sostenida con los docentes del área, quienes nos han dejado la puerta abierta para resolver las preguntas de nuestros televidentes. Estaremos atentos a sus inquietudes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Qué mejor, ¿no?, conocer este tema de la mano de los expertos académicos que forman día a día a nuestros abogados y que se encargan de transmitir sus conocimientos comprendidos en los libros y documentos que integran la doctrina nacional e internacional. Para cerrar el tema, ¿sí?, iremos con nuestra reportera Daniela Franco, que ha investigado cuáles son los pormenores que acontecen a la hora de llevar a la práctica este instituto como instrumento de garantía. Escuchemos a nuestra corresponsal, que nos habla desde la oficina del registro de la propiedad de inmuebles. Contanos, Daniela, ¿qué debe tener en cuenta un ciudadano a la hora de constituir una hipoteca? Adelante. Buenas tardes, Danina y queridos televidentes. Acá me encuentro desde el registro de la propiedad inmueble. Como bien decís, son puntuales e indispensables los requisitos que debe satisfacer todo aquel que decida constituir un derecho real de garantía como la hipoteca. A propósito, los expertos consultados en la oficina del registro de la propiedad han coincidido que, como bien afirmaba Jimena, se realiza por contrato. Y además de todas las formalidades ya por ella misma mencionada, es importante saber que la hipoteca es declarativa y no convalidante, y que es la inscripción en el registro del título de la hipoteca, es decir, del contrato, lo que la torna oponible a terceros interesados de buena fe. El derecho real nace extrarregistralmente, por su naturaleza no requiere de la tradición. Esto nos lleva al tema del asiento de la hipoteca en el registro, que debe contener los datos del acreedor hipotecario, el monto del gravamen y de la documentación portante del derecho. En el registro no se inscriben las cláusulas a las que la hipoteca se sujeta. Cuando se redujere el monto del gravamen, el asiento se denomina reducción del monto, y así se consignará en la nota de la inscripción, que debe colocarse en el documento respectivo, no admitiéndose la expresión liberación o cancelación parcial. Y es así por el principio de indivisibilidad, que no tolera cancelaciones parciales. Si se aumenta el monto del gravamen, deberá realizarse un nuevo asiento, entendiéndose que se trata de una nueva constitución de hipoteca, debiendo cumplir con los recaudos para el registro hipotecario antes mencionado. Luego pasamos al tema de las prioridades y rango. Estas se obtienen con dicha inscripción, generando así la prioridad registral o rango, y nace de esta manera el privilegio hipotecario. Estos operan en supuestos de derecho compatible, estableciéndose un orden de prioridad conforme su acceso al registro. El rango hipotecario es la prioridad entre varias hipotecas que concurren sobre un mismo inmueble, y a excepción de que sea compartido, otorga preferencia a unos acreedores respecto de otros. El rango o puesto se determina por la fecha de inscripción. Y ahora bien, para que los televidentes entiendan, explico el siguiente ejemplo. Si habiendo sido inscrita dos hipotecas sobre un mismo inmueble, una antes que la otra, a la primera le corresponderá el rango 1 y a la segunda el 2. Si la primera caducara por cualquier causa, la del segundo rango pasará a ocupar automáticamente la del primer rango. Es decir, que avanza en su colocación respecto del valor del inmueble. Esto se denomina rango de avance. También tenemos los negocios de rangos, entre ellos tenemos la reserva de rango, según la cual hay un acuerdo con el acreedor de posponer el rango
en caso de que surja la constitución de otra hipoteca. Otro es el de la permuta de rango, mediante el cual las hipotecas cambian o permutan entre sí. También tenemos el rango compartido. Este se da cuando dos o más hipotecas sobre un mismo inmueble aceptan compartir el rango, de modo tal que a todas le corresponde el mismo rango, y en este caso de ejecutarse el inmueble cobrarán a prorrata, entre otros negocios que hay. Otro tema interesante de saber es el referente a la duración de la inscripción. Los efectos de la inscripción de la hipoteca se conservan por el término de 20 años. La inscripción puede renovarse siempre que no haya vencido el término. Una vez vencido el término, puede requerirse la reinscripción si no se hubiese extinguido. Funciona como una nueva inscripción donde los efectos de la anterior no se retrotraen, sino que se genera una nueva toma de efectos que correspondan. Toda vez que lo que caduca al caducar la inscripción es la oponibilidad frente a terceros y no la hipoteca. Otra cuestión que debe tenerse presente los televidentes es el de la cancelación de la hipoteca. Esta es un acto jurídico por el cual se deja sin efecto la inscripción del gravamen en el registro. Puede ser realizada por el interesado o por un juez, requiriéndose la intervención del interesado y la presentación del documento ante el registro. También tenemos lo que es la caducidad del asiento. Esta es automática y se da de pleno derecho a los 20 años. Este no se suspende ni tampoco se interrumpe, no se extingue el derecho real, sino la inscripción. Si transcurre el plazo sin que se renueve la inscripción, se pierden los efectos del registro de la hipoteca, es decir, la oponibilidad y la preferencia. La hipoteca sigue existiendo, pero como que si nunca hubiera sido inscripta en el registro. Si se reinscribe luego de vencido el término, se habrá perdido la prioridad y será oponible a terceros desde ese momento. También para finalizar, tenemos a la extinción. Este es un acto por el cual la hipoteca concluye. Hay dos tipos. En primer lugar, la vía de consecuencia, que como es sabido, la hipoteca es accesoria de uno o más créditos. Por ende, la extinción total de la obligación garantizada determina el fin del derecho real accesorio. En este caso puede operar la excepción de la novación o del pago por un tercero. La extinción del crédito debe ser total, mientras que su cancelación parcial hace que subsista la hipoteca por ser indivisible. Otra de las vías es la principal, y esto tiene que ver con que puede darse situaciones en que, sin que se extinga el crédito garantizado, la hipoteca se extingue. Los casos son la renuncia formalizada por escritura pública, en la cual se da el abandono del derecho real. También tenemos la consolidación, que se presenta si confluye en la propiedad de la cosa y el derecho hipotecario en una misma persona. Algunos profesionales suelen mencionar a la destrucción de la cosa, pero en este caso hay que hacer la salvedad de que la hipoteca subsistirá sobre el suelo y que se extenderá la indemnización si es que se obtiene alguna. También tenemos que puede extinguirse la hipoteca si se resuelve con efecto retroactivo el derecho del constituyente, como sucede en los casos de dominio revocado. Otro supuesto es el caso del vencimiento del plazo, cuando quien lo constituyó tenía un derecho sujeto a plazo. Y como sucede también con respecto al superficiario. Finalmente tenemos el modo especial de extinción, que es la subasta, en cuyo caso los derechos de todos los acreedores se trasladan al precio obtenido.
Es importante recordar a nuestros espectadores que a nivel jurídico contamos con normas de orden público que tienen por su naturaleza un carácter imperativo. Es decir, que deben ser estrictamente respetadas en las operaciones privadas que realice cualquier particular bajo la sanción de nulidad de las mismas, entre las cuales obran todas las disposiciones previas que hemos explicado en detalle. Me despido de ustedes, hasta la próxima. Atención, atención, me acaban de informar de producción, a pocos minutos del cierre de nuestra emisión del día de hoy, hemos recibido novedades de tribunales de Capital Federal con nuestra corresponsal internacional Audrin Bermúdez Sea, con quien tenemos comunicación en vivo y en directo. Ella nos cuenta de qué se trata. Adelante, Audrin. En efecto, Janina, me encuentro frente a la Corte Suprema de Justicia, donde en un fallo que ha dado mucho de qué hablar desde su promulgación, el Alto Tribunal ha sentado pautas especiales en materia de caducidad del registro hipotecario. En este caso, la Corte se está pronunciando sobre la denegatoria de un recurso extraordinario federal interpuesto por los representantes del Banco de la Nación Argentina frente al fallo promovido por la Cámara de Apelaciones de Tucumán. Los hechos decididos por esta colegiatura tuvieron lugar en una demanda ejecutiva en la cual la entidad financiera pretendió la ejecución hipotecaria con relación a un predio sometido a hipoteca y adquirido por la Municipalidad de Los Juríes. La municipalidad, en su calidad de demandada, alegó que la entidad financiera no había hecho la reinscripción de la hipoteca y que por lo tanto dicha inscripción había caducado de pleno derecho y que ella, en su calidad de adquirente de buena fe, no le sería oponible la medida hipotecaria, la medida cautelar de carácter hipotecario. La entidad financiera a su vez indicó que si bien a nivel legal opera esta norma de la caducidad de las inscripciones, en su caso no operaría por cuanto su estatuto orgánico dispuesto mediante la ley 21.799 dispone que los efectos de la inscripción de la hipoteca se mantienen vigentes sin importar que se reinscriban la medida cautelar y hasta que sin importar que se reinscriba la hipoteca y hasta tanto se dé satisfacción a la obligación. El juez de primera y de segunda instancia le dieron lugar a las alegaciones de las partes demandadas y determinaron que en efecto la inscripción había caducado y que por lo tanto la hipoteca no le sería oponible al tercero adquirente de buena fe. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que si bien estas normas son normas de orden público, en el caso del Banco de la Nación Argentina, al existir una norma especial que opera para la entidad financiera, esto es su estatuto interno, su normativa preferente, le sería aplicable de manera directa sin que ello constituya una vulneración a las normas de orden público. De esta manera, el Alto Tribunal le dio la razón al Banco Nación y denegó las pretensiones de excepción promovidas por la parte demandada. Estas son las nuevas pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia y que seguramente mantendrán vigentes las ejecuciones por parte de esta entidad financiera sin importar que las hipotecas hayan sido reinscritas. Es más, pasando por alto esta pauta legal de la reinscripción de las hipotecas. En mundo jurídico, como sabemos que el derecho es una entidad dinámica cuya aplicación depende del contexto en el cual se dé, queremos acercar a nuestros usuarios a otras realidades jurídicas en Latinoamérica. Es por ello que hoy nos vamos a un país latinoamericano para conocer cómo se aplican las pautas en materia hipotecaria. En este caso nos vamos a Colombia,
donde para empezar le aclaramos a nuestros televidentes que son dos las altas cortes que deciden en materia legal y constitucional. Por un lado tenemos al homónimo de la Corte Suprema Argentina, esto es la Corte Suprema de Justicia colombiana, que tiene los más altos pronunciamientos en materia legal. Por otro lado, la Corte Constitucional, colegiatura encargada en el país latinoamericano de velar por la supremacía de la Constitución y por los derechos fundamentales de sus ciudadanos, entre otros. En este caso, el Alto Tribunal colombiano se pronunció mediante una sentencia quiere decir una sentencia unificadora de criterios, en la cual en un solo fallo sentó parámetros para decidir miles de acciones de amparo instauradas por ciudadanos con relación a procesos ejecutivos garantizados en los cuales se hacía lugar a la ejecución de bienes sometidos a hipoteca. En este caso sucedió que los créditos suscritos por los usuarios habían sido fijados en UPACs, esto es, unidades de poder adquisitivo constantes, unidades que fueron declaradas inconstitucionales y declaradas inexequibles mediante norma dictada por el Congreso y por imperativo mandato constitucional. Debido a esto, el Congreso promovió la Ley 546 de 1999, en la cual señaló que todos los créditos fijados en UPACs debían ser reliquidados en VRs o unidades de valor real, y que todos los procesos ejecutivos iniciados por mora de los usuarios debían ser terminados de manera inmediata. Aconteció en el país caribeño que muchos jueces se negaron a dar aplicación a esta disposición legal y continuaron adelante con las ejecuciones, con lo cual muchos usuarios llegaron a perder sus viviendas. En consecuencia, la Corte, ante la gran cantidad de acciones de amparo interpuestas, se ha pronunciado sentando un criterio que tendrá aplicación de alto rango, en muchos casos erga omnes, dependiendo los casos sometidos a juicio. Para empezar, el Alto Tribunal colombiano estableció que si bien la acción de amparo es una acción preferente para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede constituirse en una instancia adicional que pretendan activar los usuarios con el fin de dejar sin efecto los fallos adversos recibidos en la justicia ordinaria. Sin embargo, dijo que de manera excepcional y cuando se presenten parámetros especiales de vulneración de los derechos de los ciudadanos, puede operar la acción de amparo contra decisiones judiciales. En el caso hipotecario, dijo la Corte Constitucional colombiana que son 5 los parámetros que deben satisfacer las acciones de amparo. Primero, que se trate de casos donde haya una alta relevancia constitucional y donde se esté ante la vulneración de derechos de rango constitucional. En este caso, consideró que se está ante la violación del derecho al debido proceso y el derecho a la vivienda digna, ambos reconocidos por la Carta Constitucional colombiana. En segundo lugar, que los usuarios hayan hecho uso de su derecho a la defensa en la sede ordinaria y que por ende no pretendan actuar inoportunamente en sede constitucional para remediar su negligencia en la sede ordinaria. Tercero, que se cumpla lo que en el contexto colombiano se ha dado en llamar el principio de inmediatez, según el cual la demanda de tutela interpuesta sea en el momento inminente en que el perjuicio sea causado, esto es, en el momento en que sea promovida la decisión judicial que niegue la terminación de los procesos ejecutivos y no tiempo después, cuando ya los bienes hayan sido rematados y adjudicados a terceros, generando para estos terceros adquirentes de buena fe un derecho consolidado que también amerite protección por parte de la justicia colombiana.
En cuarto lugar, determinó que debe cumplirse el parámetro de que los yerros procesales atentatorios contra las normas tengan una incidencia directa contra los derechos fundamentales, y en este caso particular consideró que en efecto en el evento en que los jueces decidan mantener vigente una ley declarada inexequible y que debido a ello los usuarios terminen perdiendo sus viviendas, se está afectando sus derechos fundamentales y hay una relación directa innegable. Y finalmente que con las decisiones sometidas a juicio constitucional se está incurriendo en una vía de hecho, es decir, en una violación de las pautas fundamentales del derecho. En este caso, la Corte Constitucional consideró que al mantener los jueces viva una norma declarada inconstitucional y al aplicar una norma inexequible, lo que está haciendo es atentando contra el derecho y por ende estamos frente a una vía de hecho sustantiva. Atendiendo a todas estas pautas fijadas por el Alto Tribunal, la Corte Constitucional decidió, primero, revocar todos los fallos de sede judicial y sede constitucional mediante los cuales se hubiera negado la terminación de los procesos ejecutivos. Segundo, tutelar el derecho al debido proceso y el derecho a la vivienda digna de todos los usuarios afectados con dichos procesos. Tercero, decretar la nulidad absoluta de todas las actuaciones que se hubieran surtido con posterioridad a la liquidación de los créditos en la unidad de valor real conforme a las disposiciones de la nueva ley, o en caso de que no se hubiera presentado dicha liquidación, ordenar a las entidades financieras que procedan de manera inmediata a la reliquidación de los créditos, a correr traslado a los usuarios de dichas liquidaciones para que se pronuncien y que por efecto de las mismas todos los procesos iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999 se den terminados por imperio inmediato de la ley. Dispuso también que estas sentencias, en el caso de que como efecto de las sentencias de los procesos ejecutivos hubieran sido rematados los bienes, aprobadas las actas de adjudicación, dichos remates y actas sean dejadas sin efecto, sean anuladas, y aun cuando los bienes hayan sido entregados a terceros adquirentes de buena fe, los mismos sean restituidos de manera inmediata a los deudores. Esto siempre que las acciones de amparo hayan sido interpuestas de manera inmediata a la denegatoria de la terminación de los procesos. También dispuso el Alto Tribunal que los efectos de este fallo de constitucionalidad sea aplicable de manera extensiva a todos los procesos ejecutivos en curso e iniciados con posterioridad al 31 de diciembre de 1999 y aun cuando los ciudadanos no hayan hecho ejercicio de la acción de amparo. Dispuso también que en todas las demandas de tutela que se presenten con posterioridad, los jueces de tutela tienen que seguir estas pautas de las cuales hemos hablado precedentemente. Dijo el Alto Tribunal, sin embargo, que cuando las acciones de amparo sean interpuestas después de haberse realizado el remate y la adjudicación de los bienes y aprobado el acta correspondiente, ya no es procedente el amparo, por cuanto el derecho en cabeza de los adquirentes merece tanta protección como los derechos de los deudores iniciales. Dispuso de manera inmediata al Congreso de la República Colombiana que dicte las medidas legislativas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna de sus ciudadanos, dictando leyes que favorezcan la adquisición de vivienda de interés social de acuerdo a los parámetros de justicia, de equidad y siguiendo la finalidad de democratización de la propiedad. Ordenó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo
que vigilen por el cumplimiento irrestricto de este fallo judicial y dispuso de manera perentoria a la rama judicial para que comunique este fallo a todos los operadores judiciales para que le den aplicación inmediata a favor de todos los usuarios que estén siendo afectados por las medidas. En ese mismo sentido, ordenó a las entidades financieras que en el caso de los usuarios que deban recibir la reliquidación de sus créditos, reciban a su vez opciones de crédito hipotecario que sean favorables y que atiendan a sus condiciones personales tras la reliquidación de los créditos. De esta manera se pronunció el Alto Tribunal Constitucional y de esta manera le damos a conocer a nuestros televidentes lo que acontece en el mundo jurídico en otros contextos latinoamericanos. De esta forma consideramos importante que se conozca no solamente lo que ocurre en Argentina, sino también en otros contextos, ya que nos encontramos frente a un mundo globalizado e interdependiente. Estas son todas las novedades que tenemos el día de hoy, Janina. Estaremos atentos a cualquier novedad para dárselas a conocer. Muchas gracias y hasta una próxima emisión.